Hay un instante incómodo, casi imperceptible pero profundamente honesto, en el que la vida te obliga a detenerte, aunque sea por unos segundos, y enfrentarte a una pregunta que no admite disfraces ni respuestas automáticas. Una pregunta que atraviesa todo lo superficial y llega directo a lo esencial. ¿Eres realmente feliz cuando nadie te está mirando? Cuando el ruido se apaga y solo quedas tú contigo mismo, sin filtros, sin distracciones, sin excusas, porque es fácil aparentar bienestar. Es sencillo construir una versión aceptable de tu vida hacia afuera. Pero la verdad no vive en lo que muestras, sino en lo que sientes en silencio, en esos momentos donde no hay nada que te distraiga de tu propia mente. Y es ahí donde muchos descubren algo incómodo, algo que no siempre quieren aceptar. Y es que viven en automático, atrapados en una rutina que no cuestionan, repitiendo días que se parecen demasiado entre sí, levantándose, cumpliendo, distrayéndose y volviendo a empezar, sin realmente estar presentes en su propia existencia. Y mientras todo eso ocurre, mientras el mundo sigue girando y tú sigues funcionando, hay una sensación persistente que no desaparece. Una especie de vacío silencioso que no grita pero tampoco se va. Una intuición profunda que te dice que algo falta, que podrías sentirte más pleno, más conectado, más ligero, pero no sabes exactamente por qué no lo estás logrando. Y entonces haces lo que la mayoría hace. Empiezas a mirar hacia afuera buscando respuestas, esperando que algo cambie, que algo llegue, que algo finalmente te haga sentir completo. Esperas mejores condiciones, más dinero, más estabilidad, relaciones ideales, momentos perfectos, reconocimiento, validación, soluciones externas que prometen una felicidad futura que siempre parece estar un paso más adelante. Pero lo que casi nadie te explica con claridad es que la felicidad no funciona como una recompensa que aparece cuando todo encaja. No es un premio reservado para cuando la vida deja de ser difícil, ni un regalo que alguien te entrega cuando lo mereces. La felicidad es mucho más exigente y mucho más simple al mismo tiempo, porque no depende de lo que ocurre fuera, sino de cómo decides vivir lo que ocurre dentro. La felicidad es una construcción silenciosa que se levanta todos los días a través de pequeñas decisiones que parecen insignificantes, pero que, acumuladas, transforman por completo tu forma de experimentar la vida. Es un hábito mental, emocional y espiritual que se fortalece incluso en medio de la incomodidad, incluso cuando las circunstancias no son ideales, incluso cuando nada parece perfecto, porque la realidad es que la vida rara vez será perfecta, pero tú sí puedes aprender a vivirla con profundidad, con conciencia y con intención. Y es justo en ese cambio de enfoque donde comienza todo, porque cuando dejas de ver la felicidad como un destino al que tienes que llegar y empiezas a entenderla como una forma de caminar, como una manera de interpretar lo que vives, como una actitud interna frente a lo que no puedes controlar, algo dentro de ti empieza a reorganizarse. Empiezas a notar que no necesitas esperar tanto, que no todo depende de factores externos, que hay una parte de tu bienestar que siempre ha estado en tus manos, aunque no te hayas dado cuenta. Y ese descubrimiento, aunque parece sencillo, cambia por completo la dirección de tu vida, porque te devuelve responsabilidad, pero también te devuelve poder, y desde ahí todo se vuelve más claro, más manejable, más real. Ya no estás esperando que el mundo se acomode para sentirte bien. Estás aprendiendo a construir bienestar desde dentro, incluso mientras el mundo sigue siendo imperfecto. Empiezas a comprender que gran parte de tu insatisfacción no proviene de lo que te falta, sino de tu incapacidad para reconocer lo que ya tienes, porque has entrenado tu mente para enfocarse en lo pendiente, en lo incompleto, en lo que todavía no llega. Y al hacerlo has dejado de ver lo que ya forma parte de tu vida, lo que ya está disponible, lo que ya merece ser valorado, y en ese descuido cotidiano has ignorado muchas de las razones que podrían darte paz si decidieras prestarles atención. Cuando cambias ese enfoque, cuando dejas de vivir proyectado hacia lo que falta y comienzas a habitar lo que ya es,
tu experiencia cambia de forma radical, porque te das cuenta de que la vida no era una carrera constante hacia el siguiente objetivo, sino una secuencia de momentos que podían ser disfrutados si realmente estabas presente, y entonces lo cotidiano deja de ser aburrido y empieza a ser significativo. Lo simple deja de parecer insuficiente y empieza a sentirse suficiente. Al mismo tiempo, comienzas a soltar una carga invisible que has llevado durante años, el intento constante de controlar todo lo que ocurre a tu alrededor, las expectativas sobre otras personas, la necesidad de que las cosas salgan exactamente como las planeaste, el apego al pasado, la ansiedad por el futuro. Todo ese esfuerzo agotador que nunca dio resultados reales, pero que consumió gran parte de tu energía. Y al darte cuenta de que no tienes control sobre muchas de esas variables, en lugar de frustrarte, te liberas. Porque aceptar que hay cosas que no dependen de ti no es rendirse. Es enfocarte con precisión en lo único que realmente puedes manejar, tu manera de pensar, tus decisiones, tu actitud frente a lo que ocurre. Y en ese cambio de enfoque encuentras una forma de libertad que no depende de las circunstancias, una estabilidad interna que no se rompe fácilmente, una calma que no necesita que todo esté bajo control para existir. Y en paralelo a ese proceso, empiezas a mirar hacia adentro con más honestidad, reconociendo que tu mente, ese espacio donde ocurre toda tu experiencia de vida, ha sido descuidada durante demasiado tiempo, saturada de ruido, exigencias, pensamientos negativos, comparaciones y presiones constantes, y entiendes que no puedes aspirar a una vida en paz si el lugar donde todo se procesa está en caos. Entonces decides tratar tu mente con el mismo respeto con el que cuidarías algo valioso. Le das descanso, le das silencio, le das espacio para ordenar lo que siente. Empiezas a filtrar lo que consumes, a cuestionar lo que piensas, a elegir con más conciencia lo que permites que influya en ti. Y poco a poco ese cambio interno empieza a reflejarse en todo lo demás, en cómo reaccionas, en cómo interpretas los problemas, en cómo te hablas a ti mismo cuando las cosas no salen bien. A medida que avanzas en ese proceso, también se vuelve evidente algo que antes pasabas por alto, y es el impacto profundo que tienen las personas que te rodean en tu estado emocional. Porque no todos aportan lo mismo, no todos suman, no todos construyen. Y aunque durante mucho tiempo intentaste mantener vínculos por costumbre, por miedo o por compromiso, empiezas a entender que tu bienestar también depende de las relaciones que eliges sostener. Y desde esa comprensión tomas decisiones más conscientes, te acercas a quienes te aportan calma, inspiración, autenticidad y te alejas, sin culpa pero con firmeza, de quienes constantemente drenan tu energía, porque entiendes que no se trata de rechazar a nadie, sino de proteger tu equilibrio, de cuidar tu entorno emocional con la misma seriedad con la que cuidarías tu salud física. Finalmente, en medio de toda esta transformación silenciosa, ocurre algo que redefine por completo tu forma de vivir. Empiezas a regresar al presente, a esos momentos simples que antes ignorabas por estar distraído. Aprendes a estar realmente en lo que haces, a disfrutar sin la necesidad de registrarlo todo, sin la urgencia de demostrar nada, sin convertir cada experiencia en contenido. Y en ese regreso a lo real, descubres una profundidad que no existe en la superficialidad constante. Porque la vida no ocurre en lo que publicas, ocurre en lo que sientes, en lo que experimentas directamente, en esos instantes que no se repiten y que no necesitan validación externa para ser valiosos. Y cuando te permites vivir así, con presencia, con atención, con autenticidad, la ansiedad disminuye, la comparación pierde fuerza y la conexión contigo mismo se fortalece de una manera que no puede ser reemplazada por nada externo. Y es entonces, no cuando todo es perfecto, sino cuando todo es real, que comienzas a entender lo que significa vivir con una felicidad más sólida, más estable, más tuya. Una felicidad que no depende de alcanzar una versión ideal de la vida, sino de construir una relación más consciente contigo mismo y con lo que te rodea.
Y a partir de ese punto donde decides no abandonar esta conversación contigo mismo, donde eliges permanecer en este espacio de reflexión profunda, en lugar de escapar nuevamente hacia la distracción inmediata, comienza a revelarse una dimensión todavía más exigente, pero infinitamente más transformadora de todo lo que has estado comprendiendo. Porque no basta con reconocer que la felicidad es una construcción interna si no estás dispuesto a sostener ese entendimiento cuando la incomodidad aparece, cuando la vida te presiona, cuando las emociones se intensifican y cuando tus viejos patrones intentan arrastrarte de nuevo hacia la inconsciencia. Porque la verdadera transformación no ocurre en los momentos de claridad. Ocurre en los momentos de conflicto interno, en esos instantes donde sabes lo que deberías hacer, pero sientes la tentación de volver a lo conocido, de reaccionar como siempre, de pensar como siempre, de actuar desde la misma programación emocional que te ha mantenido estancado durante tanto tiempo. Y es ahí donde se define si este proceso es real o simplemente otra idea pasajera que olvidarás en unos días. Y es que vivir de manera consciente implica una responsabilidad que muchos evitan porque no es cómoda, porque exige presencia constante, porque te obliga a observarte incluso cuando no te gusta lo que ves, porque te enfrenta con tus propias contradicciones, con tus propias excusas, con esas partes de ti que preferirías ignorar, pero que siguen influyendo silenciosamente en cada decisión que tomas. Sin embargo, es precisamente en esa incomodidad donde se encuentra la puerta hacia una forma de bienestar mucho más profunda, una que no depende de evitar el dolor, sino de saber atravesarlo con una mentalidad diferente, una que no se quiebra ante la incertidumbre, sino que aprende a sostenerse dentro de ella, una que no necesita que todo esté resuelto para experimentar paz, porque ha desarrollado una estabilidad interna que no se desmorona fácilmente. Y mientras avanzas en este camino, empiezas a notar cambios que al principio parecen sutiles, pero que con el tiempo se vuelven contundentes. Comienzas a reaccionar con más calma ante situaciones que antes te desbordaban. Empiezas a cuestionar pensamientos que antes dabas por verdad absoluta. Reduces la necesidad de validación externa. Te vuelves más selectivo con lo que consumes, con lo que permites que influya en tu estado mental, con las conversaciones en las que decides participar. También desarrollas una relación más honesta con el tiempo. Dejas de sentir que siempre estás corriendo hacia algo y comienzas a experimentar los momentos con una mayor profundidad. Incluso aquellos que antes considerabas insignificantes. Descubres que hay una riqueza enorme en lo simple, pero solo es accesible cuando tu atención está realmente presente, cuando no estás fragmentado entre lo que ocurre ahora y lo que crees que debería estar ocurriendo. En ese proceso, tu diálogo interno empieza a transformarse. Ya no te hablas desde la crítica constante o la exigencia destructiva, sino desde una comprensión más madura, más equilibrada, más consciente de que estás en evolución y no en competencia. Y ese cambio interno redefine por completo tu experiencia diaria, porque la manera en la que te hablas determina la manera en la que interpretas todo lo demás. A medida que fortaleces esta nueva forma de vivir, también te vuelves más resistente frente a la influencia externa. Ya no reaccionas automáticamente ante la opinión ajena, ya no te desestabilizas con la misma facilidad, ya no sientes la necesidad de demostrar constantemente tu valor, porque has comenzado a construir una validación interna que no depende de aplausos ni de aprobación. Y en ese punto, algo fundamental ocurre. Empiezas a recuperar energía, esa energía que antes estaba dispersa en preocupaciones innecesarias, en intentos de control que nunca funcionaron, en relaciones que te drenaban, en pensamientos repetitivos que no aportaban nada. Y al recuperarla, puedes invertirla en lo que realmente importa, en tu crecimiento, en tu bienestar, en decisiones más alineadas con la vida que quieres construir. Pero este proceso no es lineal, no es perfecto, no es constante. Habrá días donde sentirás que avanzas y otros donde parecerá que retrocedes, momentos donde la claridad será evidente y otros donde la confusión volverá a aparecer. Y eso también forma parte del camino, porque la transformación real no elimina las dificultades, cambia la manera en la que te relacionas con ellas.
Aprendes a no dramatizar cada caída, a no convertir cada error en una identidad, a no rendirte cada vez que pierdes el ritmo. Entiendes que avanzar no significa hacerlo perfecto, significa hacerlo consciente, incluso cuando fallas, incluso cuando dudas, incluso cuando sientes que no puedes más, porque es en esa persistencia donde se construye una versión más sólida de ti mismo. Y mientras sostienes este compromiso interno, comienzas a experimentar una sensación diferente, una especie de estabilidad que no depende de que todo esté bien, sino de que tú estás más presente, más conectado, más alineado con lo que realmente importa. Y desde ahí, la vida, con todos sus matices, se vuelve más manejable, más comprensible, incluso más significativa. Porque al final no se trata de eliminar el caos externo, se trata de reducir el caos interno. No se trata de tener una vida perfecta, se trata de tener una mente más entrenada, más consciente, más capaz de sostener lo que venga sin perderse en el proceso, y eso cambia absolutamente todo. Así que si has llegado hasta aquí, si has permanecido en este recorrido mental sin distraerte, sin abandonar, sin minimizar lo que estás entendiendo, entonces estás en una posición diferente a la que estabas al inicio, y no por lo que has escuchado, sino por lo que estás dispuesto a hacer con ello, porque la información sin acción no transforma nada, pero la conciencia aplicada de forma constante tiene el poder de redefinir completamente tu experiencia de vida. Ahora la pregunta no es si todo esto tiene sentido, la pregunta es si estás dispuesto a sostenerlo cuando este video termine, cuando vuelvas a tu rutina, cuando la inercia intente arrastrarte otra vez hacia lo automático, porque es ahí, en lo cotidiano, en lo repetitivo, en lo aparentemente insignificante, donde realmente se construye o se destruye la vida que estás viviendo. Y si decides hacerlo, si decides comprometerte con este proceso más allá de este momento, entonces no solo estarás buscando ser feliz, estarás convirtiéndote en alguien capaz de generar bienestar desde dentro, alguien que no depende completamente de las circunstancias, alguien que entiende que vivir mejor no es cuestión de suerte, sino de conciencia sostenida y decisiones alineadas. Por eso, no te desconectes ahora. No cierres este espacio como si fuera solo otro contenido más. Quédate, profundiza, vuelve a escuchar lo que necesites y sobre todo, empieza a aplicar aunque sea una pequeña parte de todo esto hoy mismo. Porque el cambio real no ocurre cuando entiendes, ocurre cuando practicas. Y ese primer paso, por mínimo que parezca, puede ser el inicio de una transformación que no solo se note en tu vida, sino en la forma en la que existes dentro de ella. Si mapan escojaman la menos definias, el ranen acerca vida de naistimitamer pregunt. Y cuando decides no interrumpir este proceso con la excusa de mañana empiezo, cuando eliges no postergar esa incomodidad que sabes que es necesaria, entras en una fase aún más profunda de transformación, una en la que ya no basta con entender lo que te limita, sino que comienzas a desmantelar conscientemente cada patrón que ha condicionado tu forma de pensar, de reaccionar y de interpretar la realidad durante años, porque empiezas a ver con claridad que muchas de tus respuestas automáticas no son elecciones reales, sino repeticiones inconscientes de aprendizajes antiguos que nunca cuestionaste. Y es en ese nivel de observación donde aparece una verdad que puede incomodar, pero también liberar, y es que gran parte de tu sufrimiento no proviene directamente de lo que te ocurre, sino de la narrativa interna que construyes alrededor de lo que te ocurre, de la interpretación constante que tu mente genera sin que te detengas a verificar si realmente es cierta, útil o necesaria. Y cuando te das cuenta de eso, entiendes que no necesitas cambiar toda tu vida de inmediato para sentirte diferente. Necesitas empezar por cambiar la forma en la que te cuentas lo que estás viviendo. Porque una misma situación puede convertirse en carga o en aprendizaje dependiendo del significado que le das. Puede convertirse en frustración o en impulso dependiendo de cómo decides procesarla. Y ese margen de elección, aunque al principio parece pequeño, es en realidad el punto exacto donde reside tu capacidad de transformación.
porque es ahí donde dejas de ser completamente reactivo y empiezas a ser deliberadamente consciente. A partir de ese momento, comienzas a desarrollar una especie de pausa interna, un espacio breve pero poderoso entre lo que sucede y tu reacción. Y en ese espacio tienes la oportunidad de elegir diferente, de no responder desde el impulso, de no repetir lo automático, de no alimentar pensamientos que solo te desgastan. Y aunque al inicio requiere esfuerzo, con el tiempo se convierte en una habilidad que redefinen por completo tu manera de relacionarte con la vida. Esa pausa consciente te permite dejar de sobrereaccionar, te permite cuestionar tus emociones sin invalidarlas. Te permite reconocer que sentir no es lo mismo que actuar, que pensar no es lo mismo que creer, y que no todo lo que pasa por tu mente merece tu atención o tu energía. Y en ese discernimiento progresivo, tu mundo interno empieza a ordenarse, a simplificarse, a volverse más claro. Y mientras ese orden interno se fortalece, también se transforma tu relación con la incertidumbre, porque dejas de verla como una amenaza constante y comienzas a reconocerla como una condición natural de la vida, algo que no necesitas eliminar para poder avanzar, algo que puedes atravesar sin perder estabilidad, porque entiendes que esperar certezas absolutas antes de actuar es una forma sutil de quedarte estancado. Entonces empiezas a moverte incluso sin tener todas las respuestas. Empiezas a tomar decisiones aunque no tengas garantías. Empiezas a construir paso a paso sin la necesidad de controlar cada resultado. Y en ese movimiento consciente descubres una confianza distinta, no basada en la seguridad externa, sino en tu capacidad interna de adaptarte, de aprender, de sostenerte incluso cuando las cosas no salen como esperabas. Al mismo tiempo, se hace evidente que muchas de las presiones que sentías no eran reales, sino autoimpuestas, expectativas que cargabas sin cuestionar, estándares que adoptaste sin elegirlos, comparaciones que solo existían porque mirabas constantemente hacia afuera, en lugar de profundizar hacia adentro. Y al darte cuenta de eso, empiezas a soltar la necesidad de cumplir con todo, de encajar en todo, de demostrar todo. Y ese desprendimiento no te vuelve indiferente, te vuelve más auténtico, porque empiezas a actuar desde lo que realmente tiene sentido para ti, no desde lo que se espera de ti. Empiezas a priorizar tu bienestar sin sentir que estás fallando a otros. Empiezas a decir no sin culpa, a establecer límites sin miedo, a elegir con más claridad en qué inviertes tu tiempo, tu energía y tu atención. En ese punto, tu vida empieza a sentirse más alineada. No porque todo esté resuelto, sino porque hay coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Y esa coherencia genera una estabilidad que no depende de factores externos, una sensación de integridad que te permite avanzar con menos conflicto interno. Pero incluso dentro de esa evolución, la vida seguirá presentando desafíos, momentos de duda, situaciones inesperadas, emociones intensas, y la diferencia es que ahora no te enfrentas a ellas desde la misma fragilidad, sino desde una estructura interna más sólida, más consciente, más preparada para sostener lo que venga sin colapsar fácilmente. Y esa capacidad, que no se construye de un día para otro sino a través de práctica constante, se convierte en una de las mayores ventajas que puedes desarrollar, porque te permite vivir con mayor claridad en medio del caos, con mayor calma en medio de la presión, con mayor enfoque en medio de la distracción. Así, poco a poco, sin necesidad de cambios drásticos ni transformaciones inmediatas, tu vida comienza a adquirir una calidad diferente, más profunda, más estable, más real, porque ya no depende únicamente de lo que sucede afuera, sino de la forma en la que tú eliges estar presente en cada experiencia. Y al llegar a este punto del recorrido, donde ya no solo estás entendiendo, sino empezando a integrar, la invitación se vuelve más concreta y más exigente, porque ya no se trata de escuchar más, se trata de aplicar más, se trata de llevar todo esto al terreno de lo cotidiano, de lo repetitivo, de lo aparentemente simple, porque es ahí donde realmente se consolida cualquier cambio. Por eso, no interrumpas este impulso, no reduzcas este momento a una simple motivación pasajera, conviértelo en acción inmediata.
en decisiones pequeñas pero consistentes, en ajustes diarios que, aunque no se noten de inmediato, con el tiempo redefinirán tu manera de vivir. Quédate, profundiza, repite este contenido si es necesario, pero sobre todo, empieza hoy. Porque la transformación que estás buscando no está en seguir acumulando información, está en atreverte a vivir de forma diferente aunque sea en lo más mínimo. Y ese mínimo, sostenido con intención, es lo que termina creando un cambio que ya no necesita ser buscado, porque se vuelve parte de quién es Repis.es y algo de lo que acabas de escuchar resonó contigo. No lo dejes pasar como una simple reflexión momentánea, porque este tipo de claridad no aparece por casualidad, aparece cuando estás listo para transformar tu manera de vivir. Así que quédate hasta el final de este contenido, porque en los próximos minutos vamos a profundizar en cómo aplicar cada uno de estos cambios de forma práctica en tu día a día. Y si realmente quieres empezar a construir una vida más consciente, más ligera y más auténtica, este puede ser el punto exacto donde todo comienza a cambiar. Suscríbete ahora, guarda este video y comprométete contigo mismo a no seguir viviendo en automático nunca más.